está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas noticias, para perseverar hasta el fin y para cumplir hasta el último día de mi vida, mi llamado, mi asignación, mi ministerio, y transformar una generación y ganarla para Cristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando Dios envía 10 plagas sobre Egipto, hay unos asuntos que son difíciles de entender a veces del proceder de Dios. Me gozaba ayer con los jóvenes cuando algunos de ellos hacían estas preguntas: ¿por qué el pecado? ¿Por qué la maldad? Si Dios no creó la maldad, si Dios no creó el pecado, ¿por qué hay pecado? Y ni siquiera las respuestas a veces las damos nosotros. Ellos mismos decían, levantaban la mano: yo quiero responder, pastor. Bueno, responde tú. Pues porque si la maldad crece y Dios no la corta, entonces esa maldad va a permear la tierra. Yo dije, Dios mío, calidad. La etiqueta dice ministerio mío, aleluya. Jóvenes sabios, bendecidos, y respondían de esta manera. Y yo decía, wow, me gozo en eso. Pero es cierto que cuando algo está creciendo bajo el antipropósito divino de Dios, Dios tiene que hacer algo. Yo quiero que tú entiendas algo del juicio de Dios. Y es que el juicio de Dios no es como te lo decía anteriormente, que se levantó Dios de mal humor y vio el pecado de la tierra y dijo: manden rayos y centellas, tengo ganas de matar seres humanos. No, eso no está en el corazón de Dios. De hecho, te tengo que decir algo: Dios se duele cuando muere una persona y no aceptó a Cristo en su corazón. Es una pérdida irreparable en el cielo que una generación se pierda. Dios no solo está pensando, bueno, miremos cuántos son en ministerio mía, tanto, bueno, que se salven esos. No, Dios no solo va a venir por su iglesia, y me explico en esto. Dios quiere que muchos más, no solo su iglesia, no que la iglesia sea un club cerrado de personas que no pecamos ni hacemos nada y que esos sean salvos. Dios quiere ir hasta por el más pecador para que se arrepienta y salvarlo. Cuando hay una guerra y mueren personas, Dios dice: esto no ha debido suceder. Cuando viene una peste y muere la gente, Dios dice: esto no ha debido suceder. Si hubiesen oído mis palabras, si se hubieran acercado a mí de todo corazón, esto no hubiera pasado. Pero todo lo que pasa en la tierra, las calamidades, muertes, terremotos, guerras, y hay muertes, no creas que el cielo está celebrando. El cielo se entristece y dice: si tan solo se hubieran acercado a mí y me hubieran visto como su Señor. Mauricio decía algo anoche y colocó a colación este mensaje cuando Jesús sube al monte, creo que al monte Carmelo o al Hebrón, al Carmelo, ¿no?, que está al oriente de Jerusalén. Él se queda mirando y dice: oh Jerusalén, cuántas veces quise abrigarte bajo mis alas, como la gallina cubre sus polluelos, pero no entendisteis. Y dice en ese pasaje que Jesús decía eso llorando: vine a redimirlos, pero ustedes no quieren dejarse redimir. Vine a salvarlos, pero ustedes no quieren. Cuando Dios envía juicio sobre la tierra, es porque necesita colocar algunas cosas en orden. Y en este momento estamos viviendo un juicio tan brutal, no solo para Colombia, para todos los países del mundo. Un juicio tan tremendo, y es porque Dios está colocando en orden algunas cosas que no andan bien en esta generación. ¿Cuántos dicen amén? La escritura, te voy a leer algo que escribo en mi estudio, y es: la escritura nos demuestra que por medio del juicio, el sistema de maldad, Dios ataca los pilares y los soportes de cada sistema. Dios primero deshace lo que el sistema considera como sus fortalezas y virtudes, luego son puestas en vergüenza. Esto sucedió con las plagas de Egipto. Dios atacó un sistema financiero en Egipto, un sistema político en Egipto, un sistema religioso en Egipto, afectando gravemente el poder visible representado en el sistema de Faraón. Y quiero explicarte rápidamente el proceso de lo que Dios hizo en Egipto cuando envía las plagas. Diga el que está a su lado: el que tiene oídos, oiga la palabra. Amén. La primera plaga que Dios envía es que convirtió el río Nilo en sangre. Cita referencia, no te lo voy a leer porque tardaríamos mucho, pero te voy a dar la cita referencia para que tomes nota y lo investigues en tu casa. Está en Éxodo 7, 14, 25, y la primera plaga pasó lo siguiente. Número 1, el río Nilo era objeto de adoración a través de Jabvi,
era el dios, como le llamaban, el río Nilo, quien fue identificado en el origen por los egipcios como la gran inundación del Nilo. Bebían de sus aguas con deleite y con reverencia. Se suponía que tenían misteriosos poderes para sanar enfermedades del cuerpo. A este río Nilo los egipcios le ofrecían himnos y oraciones e inciensos al espíritu del río. Pero ahora, a la voz de Moisés, sus aguas se convirtieron en sangre. No había nada más que aborrecieran a los sacerdotes egipcios que la sangre. Amén. Número 1. En la primer plaga, Dios atacó dos sistemas fundamentales de la antigua Egipto. Número 1, su sistema religioso. Número 2, su sistema económico. Sistema religioso era porque el Nilo era considerado una deidad. Los egipcios adoraban el río Nilo. Dice el estudio que tomaban de sus aguas porque consideraban sus aguas con poder sanadora, untaban de su arena ribereña para sanarse de enfermedades, lo que los sacerdotes condujeron a toda la nación a adorar al río Nilo. Eso es un sistema de religioso anti Dios, la idolatría. Digan conmigo, idolatría. Algo que vemos mucho en nuestros tiempos. Número 2, el río Nilo era la entrada y la salida de las mercancías de la gran Egipto. El río Nilo era considerado el río de la prosperidad porque allí llegaban naves de Tarsis, llegaban naves de otros sectores, no solo del África sino del Asia Menor, descargaban mercancías, recogían mercancías. Egipto era poderosa en heno, en ganado y en trigo para hacer pan. Los navíos llegaban y cargaban, es decir, era un país completamente activo en importaciones y en exportaciones, y nada de eso se podía lograr si no estuviera el gran río Nilo. Entonces, cuando Dios dijo: voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, no lo hizo en una noche. Le dijo: Moisés, salgan porque van a salir tranquilos. No, Dios tuvo que hacer un proceso de tratamiento y de purificación a través de su pueblo, a través de las plagas. Pero ¿cómo así, pastor? Las plagas que generaron mortandad, ruina y miseria purificaron el pueblo de Dios. Sí. Déjeme darle un dato curioso. En la Biblia, el número 40 es un número que refiere a la purificación. Por eso 40 eran los días del Pentecostés, 40 los días del ayuno. 40 años fue lo que duró Israel en el desierto purificándose hasta que se levantó una generación capaz de conquistar la tierra. Así que la tierra, el número 40 es un número de purificación. En la pasada crisis de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, tenebroso año que vivimos, donde fueron cerradas las iglesias, cerrados los colegios, eventos deportivos, la sociedad completa se cerró. Nos dijeron que el que tuviera COVID tenía que guardarse 15 días, pero eso no le llamaron quincena, le llamaron cuarentena, porque dentro de las organizaciones de salud el número 40 es el número perfecto para recuperarse de una enfermedad. 40 también son los días que una mujer tiene para recuperarse después del parto, porque el número 40 es el número de la purificación o de la recuperación en la Biblia. Escuchó un amén de la iglesia. Entonces, cuando vino esto sobre Egipto, lo que Dios estaba haciendo era una purificación de la mentalidad y del espíritu de su pueblo Israel, que llevaba 430 años. Lo primero que, 50 años, perdón. Lo primero que encontramos, río Nilo. Dios dijo: ¿adoran un río? ¿Tienen por Dios un río? Les voy a demostrar que bajo mi juicio su río no va a servir para absolutamente nada, porque cuando tenía sangre nadie bebía de él, nadie se acercaba a él, y el sistema financiero se paró porque nadie dijo: voy a meter mis barcos en sangre a que se me dañen. Número 1, digan conmigo: juicio para el sistema político, para el sistema financiero y sistema religioso. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Escuchan amén? Plaga número 2, rápidamente, la plaga de las ranas. Cita referencia, Éxodo 8, 1 al 15. Te explico según mi estudio. Estaban por todas partes, en las casas, en las camas, en los hornos, en las artesas. Uno de los dioses egipcios más adorados era Heki, H-E-K-I, Heki, el dios de las ranas. Es decir, los egipcios adoraban las ranas. Si una rana era muerta accidentalmente, el castigo era generalmente la muerte. Ser humano que matara una rana pagaba con su vida. De manera que estar plagado con una multitud de ranas
que nadie podía matar, al mismo tiempo saber el peligro que entrañaba, debió ser algo terrible para Egipto. Dios dijo: adoran ranas, entonces les voy a colocar tapetes de ranas, piscinas de ranas, abrirán sus hornos y habrán ranas, su nevera y habrán ranas. Y cuánta mortandad de dioses ranas hubo esa noche o ese tiempo, porque Dios colocó en juicio su sistema religioso. ¿Estamos entendiendo la palabra? ¿Alguien está entendiendo la palabra? Plaga número 3, la plaga de los piojos. Cita referencia Éxodo 8, 16, 19. Los egipcios consideran sagrado aún el polvo de la tierra, y al verlo convertido en piojos, debe haber sido un golpe tremendamente fuerte para su idolatría. Dice la palabra: además, nadie se podía acercar a los altares egipcios, escucha esto, si tenía piojos. Razón por la cual los sacerdotes usaban vestidos de lino, rapaban sus cabezas y depilaban sus cuerpos todos los días para evitar tener piojos o en su cabeza o en su cuerpo, de manera que mientras duró la plaga de piojos, nadie se pudo acercar a adorar sus dioses. Ya conmigo, juicio a los sistemas religiosos. Número 4, la plaga de las moscas. Cita referencia Éxodo 8, 20 al 32. Las moscas eran objeto de reverencia en Egipto. Caramba, sí que eran responsables, tenían un dios para cada cosa, ¿no? Fueron su tortura. Solo Dios podía traer tal manto de moscas que cubriera toda la tierra y hacer algunas casas y lugares que fueran librados de ellas. Dios dijo: adoran moscas, entonces les traeré moscas en abundancia. Plaga número 5, la plaga de la pestilencia sobre los animales. Cita referencia Éxodo 9, 1 al 7. Te leo lo que escribo en el estudio. Los egipcios tenían grandes rebaños de ganado. Uno de los dioses era un buey y le llamaban Api o Apis. Se suponía que este dios Apis habitaba en un buey sagrado que era adorado en el templo. Cuando moría ese buey, toda la ciudad lloraba, hasta que el sacerdote pagano egipcio buscaba otro buey con las mismas características y le daban la deidad de Dios. ¿Qué consternación debe haber producido cuando su buey sagrado y todo su ganado murió delante de sus adoradores? Esto sí que es tremendo. Ya conmigo, sistemas religiosos. Entonces Dios dijo: adoran bueyes, consideran los bueyes sagrados, entonces vendrá brote y muerte sobre los bueyes. Plaga número 7, plaga del granizo. Cita referencia Éxodo 9, 13 al 35. Los rayos, plaga del granizo. ¿Ok? Amén. ¿Estamos aquí? Regáleme un amén de supervivencia. Los rayos y los truenos, plaga de granizo, plaga número 7. Los rayos y los truenos deben haber sido terribles en Egipto, más que en ningún otro lugar, porque las lluvias eran escasas en Egipto. Y aún era más raro ver tormentas con granizo. No era usual ver granizo en Egipto. ¿Por qué vino esta plaga del granizo? Porque los egipcios adoraban dos elementos de la naturaleza, el fuego y el agua, y los adoraban más que todos los otros elementos. Estas supuestas deidades vinieron sobre Egipto con gran terror y poder destructor. Isis y Osiris, como se llama el grupo terrorista de Medio Oriente, Isis era un dios de los egipcios que correspondían a los dioses del agua y del fuego. Fueron impotentes para proteger a Egipto del fuego y del granizo de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo? Preguntas y respuestas. Ahora, número 8, plaga número 8. Plaga número 8, la langosta. Cita referencia Éxodo 10, 1 al 20. ¿Qué pasó en esta plaga de las langostas? Las langostas son una plaga que más bien han afligido la humanidad. Cuando invaden por millones un lugar, ni el fuego ni el agua las pueden detener.
Antes que lleguen las langostas, que son unos insectos que comen las cosechas, la tierra puede ser un jardín de Edén completo. Pero después de que hayan pasado las plagas de langosta, todo queda como un desolado desierto. Se suponía que Isis y Serapis defendían la tierra contra la langosta. Diga conmigo, juicios a los sistemas financieros. Hoy en la plaga número 8. Hasta aquí Dios ha atacado sistemas religiosos, sistemas idólatras, sistemas financieros y sistemas sociales. Si Egipto vivía del heno y vivía del trigo, entre otras, la langosta llegaba y arrasaba con todas las cosechas. Egipto entró en las plagas, que era una dimensión de juicio y purificación de Dios, no para Egipto, sino para el pueblo de Israel. Egipto entró en profundas crisis económicas por causa del juicio de Dios. Pero le tengo buena noticia. Dentro, tú lo decías ayer, Mateo, me gustó tu explicación. Mateo le preguntaban lo del pecado y por qué hay pecado, muerte, maldad, si Dios no creó eso. Mateo colocó una cita de referencia. No le diga que estaba impactado con los jóvenes. Y él dijo, les coloco, como respuesta él decía, les coloco la parábola de la cizaña, que no se puede arrancar el trigo, porque si arrancas la cizaña, arrancas también el trigo. Entonces el trigo tiene que desarrollarse en medio de la cizaña. Y esa es la característica de la iglesia. La iglesia crece en medio de los juicios de Dios. La iglesia crece cuando hay plagas sobre la tierra. La iglesia no tiene que minimizarse, la iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que influenciar, la iglesia tiene que compenetrar la sociedad. Pero hay crisis económica, la iglesia va a prosperar. Pero hay pestes, usted va a ser sanado. Oh, yo te digo, hermano, que cuando está el juicio de Dios, la iglesia no se muere, el pueblo de Dios no se muere. El pueblo de Dios crece y prevalece por encima de lo que está pasando en un determinado momento de la historia o la época de la humanidad. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, escucha esto. Atacó, ¿qué? Diga conmigo, sistemas religiosos, sistemas financieros, sistemas productivos, sistemas sociales. Plaga número 8, la langosta. Entró crisis económica. Plaga número 9, son 10 y voy en la 9. Plaga número 9, las tinieblas. Diga al que está a su lado, tinieblas. ¿Cuál es la promesa profética para este tiempo? Que oscuridad y tinieblas cubrirán la tierra. La plaga de las tinieblas, cita referencia Éxodo 10, 21 al 29, dice: tanto el sol en lo que concernía a la tierra de Egipto como Faraón era considerado el dios sol o el hijo del sol, entraron en eclipse total. Por 3 días hubo tinieblas tan densas cuya opresión se hacía sentir que la gente no se podía ver uno al otro a pocos metros, ni podían entrar ni podían salir. Una cuarentena completa. Pero los hijos de Israel siempre tuvieron luz en sus casas. Entonces Dios dijo: ¿adoran el sol? Pues les voy a esconder el sol. Cuando se levantaban en la mañana, los sacerdotes adoraban el sol. Eso también hacían los jóvenes. La pregunta, y bueno, ¿y cómo hacemos para llegarle al evangelio a las personas? También Mateo decía, bueno, pues ¿cómo vamos a llegarle a los indígenas si ellos son tan responsables, tienen un Dios para cada cosa? Y entre otras adoran el sol, adoran los astros, adoran las ranas. Esos son más responsables que cualquiera. Pero Dios hizo lo mismo con Egipto. Dijo: ¿adoran un sol? Como no haya nadie en esta tierra que no adore a Dios, entonces les esconderé el sol. ¿Y qué pudo hacer el sol cuando Dios le puso la mano? ¿Es el sol un Dios? No, no pudo con la mano de su creador. Y hubo tinieblas por 3 días. Dios dijo: adoran el sol, les voy a quitar el sol. Y van a caminar en tinieblas. ¿Qué es lo que pasa? Dios estaba haciendo pedazos el sistema más poderoso de ese antiguo sistema de gobierno. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces tú preguntas, 9 plagas. 9 plagas furibundas. Yo le pregunto a la iglesia: ¿qué estamos viviendo en estos tiempos? Puras plagas. Nuestras plagas de hoy son muertes, asesinatos, inseguridad, crisis económica. Estamos viviendo crisis sociales, estamos viviendo crisis financieras.
crisis morales. Dios está tratando con la tierra. Pero los cristianos no deben tener miedo, porque las plagas no tocarán tu morada. Las plagas te indican que viene un tiempo de libertad para la iglesia, para los hijos de Dios, que mientras el sistema se hace pedazos, sobre nosotros amanecerá Jehová y será vista su gloria. Vamos, apláudale fuerte al Señor. Pero terminando ya este tema, lo que te quiero decir es que ninguna de estas plagas ablandaron el corazón de Faraón. Antes dice, y Faraón más endurecía su corazón. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque Dios no podía ablandar el corazón de Faraón hasta no estar seguro de haber erradicado total y absolutamente la maldad de entre su pueblo. Voy a colocar este ejemplo con el respeto de madre, pero mamá tuvo cáncer, fue sanada de una manera sobrenatural, mas sin embargo ella hizo su proceso de quimioterapia y radioterapia y yo le asistí en todo su proceso. Yo le preguntaba al doctor, ¿y esto qué hace? Dijo, mire, la quimioterapia es una especie de veneno que mata las células cancerígenas, las persigue, las atrapa y las expulsa. Yo le decía, doctor, ¿y faltan todas esas sesiones? Dijo, sí. Y si no hay cáncer, dijo, aunque no haya cáncer, una pequeña célula cancerígena, una entre billones que tiene el cuerpo, una que quede viva, esa puede volver a hacer reproducir el cáncer. Entonces tenemos que asegurarnos que se muera hasta la última célula cancerígena en el cuerpo de tu madre. Yo le dije, vamos, proceda, doctor. Lo que yo veo con las plagas es que Dios, hasta que no cumplió las últimas plagas y estuvo seguro de que purificara el corazón y el propósito de liberar a su pueblo, no dejó de enviar plagas. Y a veces los juicios se nos hacen eternos. ¿Qué pasa conmigo, pastor? ¿Por qué Dios no acaba conmigo? Dios, ¿por qué no termina conmigo? Dios, ¿por qué sigue procesándome? Porque Dios tiene que estar seguro que no haya una célula del diablo dentro de ti, de pecado dentro de ti, de condenación dentro de ti, y Él va a seguir tratando contigo, con tu familia, con tu matrimonio, con tus hijos, hasta cuando Él esté seguro de que ha purificado todo y que estás listo para la conquista de tu tierra prometida. ¿Estamos aquí, iglesia? Escucha un amén de la iglesia. ¿Cuántos quisieran entrar en el juicio de Dios? Porque usted le tiene miedo al juicio de Dios. Pero el rey David dijo, yo prefiero entrar en tus juicios que en los juicios del hombre. Yo todos los días le digo al Señor, éntrame en tus juicios, porque si Dios me corrige, nos va a corregir con amor, porque Él no nos quiere eliminar, porque Él no nos quiere matar, porque Él no quiere mandar rayos e inundaciones para acabarnos. Él quiere purificar tu vida, Él quiere que tú vuelvas tu mirada a Él. Así que cuando tú ores, dile, Señor, éntrame en tus juicios, éntrame en tus reglamentos, porque como tú me amas, tú a mí me vas a purificar para recibir a Cristo cuando venga por nosotros. Yo no sé cuántos dicen amén. Y hemos pensado que el juicio de Dios son los rayos y las centellas, que el juicio de Dios es el terremoto, que el juicio de Dios es la desgracia para todo. Pero yo quiero decirte algo, esta iglesia está bajo juicio, y que nunca se acabe el juicio de Dios sobre esta iglesia. Porque ¿sabes qué? Yo le digo al Señor, Señor, prefiero no ser pastor de una iglesia si estoy por fuera de tus propósitos. Y si tienes que colocar a otro, colocarás, pero que tu gloria se siga manifestando, y que cuando yo te sirva conforme a tu corazón, conforme a tu palabra, conforme a tus decretos. Y guárdame de salirme algún día de tu palabra y de hacer mi propia voluntad. Prefiero no vivir a vivir una vida sin Dios. Me tiene con vida, gracias, porque seguramente me sigue purificando. Dele un buen aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Hasta mañana. Ya conmigo, el corazón de Faraón se endureció. Ya conmigo, plaga número 10. Éxodo 11, 4, 7 dice, y dijo Moisés a Faraón, esto dice el Señor. Diga conmigo, esto lo dice el Señor.
A eso de la medianoche, señor Faraón pasará a través de Egipto, y todo a eso de la medianoche pasaré a través de Egipto, y todos los primogénitos de Egipto morirán, desde el primogénito del Faraón, su heredero, hasta el primogénito de la sierva que muele en molino. Es decir, todos los estratos sociales de Egipto tuvieron que ver con el juicio de Dios. Y lo mismo sucederá con las crías del ganado que consideraban dioses. Entonces pasarán todos los egipcios. Entonces resonará, verso 6. ¿Me regalas el verso 6, por favor? Quiero que lo lea conmigo la iglesia. Estoy en Éxodo 11, capítulo 11, verso 6. Entonces, léalo conmigo la iglesia. Entonces habrá gran clamor sobre Egipto. Léalo en esta versión, por favor. Léalo con voz de profeta, por favor. Esta versión que estoy leyendo dice: entonces resonará en todo Egipto. ¿En dónde? Ya conmigo, en los sistemas de maldad, gritos de desolación como nunca los hubo ni los habrá jamás. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos? La gente gime porque hay pobreza. La gente gime porque hay sangre y guerra. La gente gime porque hay opresión de nuestros gobernantes. La gente gime porque su hijo lo mataron en la calle. La gente gime porque su familiar murió en guerra. Y escuchamos todos los días un clamor. Prende noticias, un clamor. Prende la radio, un clamor. Noticias en internet, un clamor. Un atraco, un robo, una muerte, clamor. Se oirá por todo el sistema de maldad constante clamor. Diga conmigo, constante clamor. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en juicio divino. Ya conmigo, pero cuando estamos sellados, marcados, cubiertos y llenos de la sangre de Cristo, aunque venga clamor, sangre, muerte, ruina, miseria, a los hijos de Dios no nos tocará. Nosotros somos especialistas en crecer en medio del desastre, en medio de la guerra, en medio de la dificultad. Estamos acostumbrados a que la iglesia cuando nació estaba perseguida y creció. Israel cuando nació como nación fue perseguida y sigue creciendo. Déjame decirte que los propósitos eternos de Dios, aunque el mundo esté en oscuridad, en tinieblas, sobre nosotros, iglesia, amanecerá Jehová y será vista su gloria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra: pero en lo que refiere a Israel, verso 7, se trate de personas y de animales, dice esta versión, ni un perro te ladrará. Dígale al que está a su lado, ni un perro le va a ladrar. Por eso es que usted pasa en la moto y los perros no le ladran a usted. ¿Qué dice la palabra? Morirán todos en Egipto, pero ustedes, pueblo de Dios, ni un perro les ladrará, dice esta versión. Para que conozcan que el Señor ha tratado de modo diferente a egipcios de israelitas. Aleluya, esto se va a cumplir en nosotros. Ya conmigo, la familia. Ninguna de las otras 9 plagas habían ablandado el corazón de Faraón. Yo decía hace 8 días, creo que hace 15 días lo decía, una crisis económica no acaba con una nación. No la acaba. Si no, no existiría Etiopía, no existiría el Congo, no existiría Colombia, no existiría Venezuela, no existiría la China, que en la década de los 60 su per cápita era ridícula. No existiría Taiwán. No existiría Alemania después de la derrota nazi. Porque una quiebra económica no acaba con una nación. Una crisis social no acaba una nación. Ahí sigue existiendo Camboya, el país con más alborotos sociales de la historia de las naciones.
Una plaga, un desastre natural no ha acabado con una nación, no la acaba. Ya conmigo, pero cuando Dios toca la familia, las naciones se pueden acabar. Porque la última plaga ya no Dios tocó ni la economía, ya no tocó el sistema productivo, ya no tocó el sistema agrícola, no tocó el río Nilo, tocó la familia. Porque cuando nosotros dejamos tocar la familia, es el principio del fin de una sociedad. Por eso Satanás está tan ensañado con nuestras familias, hijos e hijas. Por eso Satanás quiere destruir la niñez y destruir los jóvenes y destruir las familias, porque sabe que si toca las familias acaba con la sociedad. Hace 2 semanas, Héctor, se aprobó en el Congreso de la República el decreto del divorcio express. ¿En qué consiste el divorcio express? Consiste en que antes, para separarse una familia, tenían que estar los dos de acuerdo, contratar un abogado, un litigio larguísimo, separación de bienes. Ahora, separación express es que si ella dice: yo ya no quiero a mi marido, pero mi amor, yo sí te amo, tenemos una familia, pero yo no lo quiero a usted, se va a la notaría y dice: rompa con eso. Sí, señora, firme aquí hasta que se acabó el hogar. Que si la mujer está embarazada y dice: yo quiero abortar el niño, pero yo soy el papá, yo no, pues de malas, es mi decisión, va y aborta, y sin que le importe la decisión del papá. Abortos express. Pero ¿cómo así? ¿Por qué asesinaste a mi hijo? Era mío, pero era mi cuerpo, mi decisión. Porque el diablo sabe que si toca la familia, destruye las sociedades. Ahora entiendes por qué estoy batallando tanto y por qué Dios, cuando nos dio este ministerio, nos dijo: llámenlo Ministerio Internacional de Adoración Familias de Reino. Porque aquí estamos las familias de reino, que vamos a defender y vamos a hacer la contención ante Satanás y sus demonios contra la familia. Alguien tiene que levantarse en guerra esta mañana y decir: yo voy a defender la familia, las generaciones, voy a defender lo que Dios me ha dado, lo voy a hacer. No sé cuántos dicen amén. Ya conmigo, 10ª plaga. Cuando Dios tocó la familia, se desbarató Egipto. ¿Estamos aquí, iglesia? Vamos a ministrar la Santa Cena porque quiero el acto profético. Tráigame la cena, por favor. Alex, ayúdale. Bueno, ya vamos. Rápidamente, capítulo 12 de Éxodo 29-36. Dice la palabra, léalo conmigo. Éxodo 12, 29 al 36 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Todos los estratos sociales de Egipto fueron tratados por Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Y todo primogénito de los animales. Y se levantó anoche Faraón, él y todos sus siervos. Léalo conmigo. Y se levantó aquella noche Faraón, todos sus siervos, los egipcios, y hubo gran clamor. ¿Qué hubo, iglesia? Un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón en la noche y les dijo: salgan de aquí, de en medio de mi pueblo, ustedes y sus hijos de Israel, váyanse a servir a su Dios como su Dios lo ha dicho. Tomen vuestras ovejas, o tomen nuestras ovejas, nuestras vacas, nuestras riquezas, como Dios les ha dicho, pero váyanse y bendíganme ustedes a mí. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Dios? Está llevando el sistema de maldad a tal opresión que solo el mundo puede decir: nos queda como opción volver nuestra mirada a Dios. Porque el Dios API está vigente. Pastor, yo no adoro vacas ni adoro bueyes. Sí, pero adoras la internet, adoras el fútbol. Un partido de Champions te saca de un culto, ese tal vez es tu ídolo. La ciclovía te saca del culto, tal vez ese es tu ídolo. El cine te saca del culto, tal vez ese es tu ídolo.
tus negocios te sacan del culto, tal vez ese es tu ídolo. ¿Por qué Dios permitió eso? Algo le estaba robando la gloria a Dios. Por eso tu oración siempre es: Señor, méteme en tus juicios. No, pastor, ¿cómo voy a entrar al juicio de Dios? El juicio de Dios es muerte. No. El juicio de Dios es purificación para su pueblo, porque Dios no quiere perderlo a ninguno de ustedes, porque usted le salió caro a Dios. Usted le costó la sangre de su hijo. Va conmigo, gran clamor. ¿Tú crees que Dios estaba en el cielo diciendo: ¡ja, ja! Murieron los egipcios, a ver quién sabe más? Ese clamor se oyó hasta el cielo. Y tal vez Dios miraba a Faraón y decía: si tan solo hubieras mirado a mí, tu nación también hubiera sido salva. Dios llama a un profeta llamado Jonás y le dice: ve y predica a Nínive, que era la capital de los asirios, archienemigos como siempre de Israel. La misma guerra que estamos viendo ahorita. Y Dios le dice al profeta Jonás: ve y predica, dile que se arrepienta. ¿Sabes qué hizo el profeta Jonás? Pues yo no voy, porque esos infelices me mataron mi familia. Sí, pobrecito. Los asirios, los ninivitas habían matado a su familia. Y que Dios te diga: ve y predícale a la persona que abusó de ti, ve y predica a la persona que te robó, ve y predica a la persona que asesinó a tu papá, a tu mamá. Yo no creo que sea fácil, pero son cosas de los hijos de Dios. Y entonces Jonás dice: pues no, Señor, yo no voy. Mándeme a cualquier otro lugar, pero no a sus desgraciados salvajes. Dios dijo: es que esos desgraciados salvajes son los que yo siento que deben salvarse. Ve y predica la palabra. ¿Cuál era el destino de Nínive? Ser destruida. Pero por la obediencia de un hombre que dijo: voy a sentir, el profeta siente el dolor de Dios. ¿Usted sabe por qué nosotros no nos detenemos como iglesia a pesar de tantas cosas? Porque tenemos la misión y el dolor que Dios tiene en el cielo. Yo no puedo dejar, pastor, no se metan tanto en eso, que se van a meter a eso, a pelear de eje, esos allá, el gobierno impío ese. No, a mí me duele la niñez, me duele la juventud, me duelen las familias. Ver a nuestros hijos homosexualizados, qué desgracia. Ver a nuestras niñas marimachas, qué desgracia. Ver a los hombres, los varones afeminados, qué desgracia. Ver feminicidios, qué desgracia. Ver cómo un padre mata a su hijo y cómo los hijos matan a los padres. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Nos vamos a quedar callados? Vamos a permitir que el deporte, las grandes entidades deportivas del mundo le dicen: tienes que cargar un brazalete de la diversidad, o si no te corto el contrato, y tienen todo el derecho para hacerlo. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo Egipto nos va a someter? Por eso tiene que levantarse el juicio de Dios. ¿Hasta cuándo Egipto va a prevalecer contra los hijos de Dios? ¿Hasta cuándo Egipto va a darle las normas a la iglesia, las normas a la familia, las normas a la economía, las normas a la sociedad? ¿Hasta cuándo? El aborto se ha llevado más gente que todas las guerras de los últimos 2 siglos. Ni el holocausto nazi se llevó tantas personas como se lo ha llevado el aborto. Y no estoy hablando de aborto porque mi esposa tuvo 2 abortos, que murió su fetico allá adentro. Nos veremos en el cielo con los chiquitines. Pero aquellos mujeres que llegan al hospital dicen: ¿sabes? No me arrepentí de ser mamá, sáqueme el bebé. El bebé se defiende en el vientre, contrae sus piernitas, se voltea para que no lo corten. Ese feto allá sabe que va a ser asesinado. Cuando salen las extremidades, el bracito sale haciendo así, la piernita se estira, su corazón todavía late. Es un asesinato. Y las grandes élites de este mundo dicen: tranquilos, podés abortar porque es tu derecho. No. Y entonces le dicen a la iglesia: cuidadito, hablan de eso.
y le dicen a la iglesia: ustedes para su templo allá a orar, a tirar pandereta, ustedes aquí en la política no, ustedes aquí no son de nosotros, ustedes vayan para allá, tienen derecho a hacer su iglesia. Y así poco a poco vamos perdiendo nuestras sociedades. Así poco a poco, para una persona ser exitosa en el deporte, tiene que pasar por las manos de su entrenador, ser abusado por los directivos de las confederaciones deportivas para poder lograr algo. Para poder llegar a una gran empresa, tenés que pasar por las manos del jefe. No. ¿Hasta cuándo tiene que pasar eso? Así que usted, cuando ore, dígale: Señor, todo lo que está pasando, si es necesario, a la iglesia, a la más fuerte, porque para nosotros la promesa es que vendrá el Espíritu y nos dará poder para enfrentar sistemas de maldad. Alguien se va a tener, doctor Salgado, que enfrentar a los faraones y decirle: así dice el Señor, no es como tú lo digas, es como lo dice Dios. Y cuando el faraón endurece su corazón, Dios dice: vamos a ver si tu sol era tu Dios, si la rana era tu Dios, si las moscas eran tu Dios. Vamos a comprobar quién es Dios. Y en este tiempo Dios lo que está haciendo es decir: yo soy Dios de todas las naciones, soy el Dios de tu familia, soy el Dios de la iglesia, soy el Dios de tu ministerio. No te resistas a eso, porque lo que está ocurriendo es porque Dios te va a entregar la gran tierra prometida, como Él lo dijo. Cuando viene crisis sobre la tierra es porque se acercan grandes victorias para nosotros. Apláudale al Rey de Gloria, apláudale al Rey de Gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándole prisa, echándolos de su tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo las masas antes que se leudasen, las masas envueltas en sábanas en sus hombros. Esto es tipología de las sábanas que arroparon a Jesús. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios plata, oro, vestidos, alhajas. Y Jehová dio gracia. Diga conmigo: en tiempos de crisis, Dios le da gracia a su iglesia, al pueblo delante de los egipcios, los cuales le pidieron cuanto pedían y los despojaron de sus pertenencias. Diga conmigo: transferencia de riquezas. No se le haga raro, Mauricio, que un impío ha estado acumulando, y algún día esas riquezas caigan en sus manos, porque lo que amontonó el impío caerá en las manos de los hijos de Dios. Eso hace parte del juicio para esta nación. Lo que durante 200 años nos han gobernado hasta el día de hoy los malos, no se le haga raro que Dios comience a levantar presidentes llenos de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Viste la posesión de Nayib Bukele? ¿Era una posesión o un culto? La gente quebrantada diciendo: Dios, eres el Señor de mi nación. Los ministros se echaron de rodillas. Su presidente no dijo: soy yo, no, es Él quien me colocó. Por eso pasó de ser la nación más insegura del mundo a ser una de las más seguras del mundo. Su juicio fue tener las pandillas más salvajes, muertes en todo lado. Era peor que Colombia, imagínense eso. Pero algún día alguien se levantó y dijo: esta nación que está sobre juicio, tenemos que volver nuestra mirada al Dios Altísimo. Y ahora las grandes multinacionales, como nunca, están invirtiendo en El Salvador. Ya vieron la primera oficina Google Latinoamérica allá. Están invirtiendo grandes empresas de tecnología que nunca hubieran pensado invertir en ese país. Y entonces el presidente tiene que ser como Bukele. No, tiene que ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, que vuelva a traer su presencia y que tenga complacencia de nuestras naciones. Vamos a aplaudirle fuerte al Señor. Apláudale fuerte al Señor. Santo, 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 es todopoderoso. Y fue quien es y quien vendrá. La sangre de Cristo te está cubriendo ahora. La creación de canta, Y damos gloria. y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Escúchame esto.
último día de las plagas, Dios le dio una orden al pueblo y le dijo: mañana, después de la última plaga y del gran clamor de dolor que habrá sobre Egipto, serán libres, irán a su tierra prometida. Pero Dios les dijo: one moment please, porque ya existía el inglés. Y les dice: nadie puede salir de su casa. Y le dijo a Moisés: consigan un cordero y van a hacer un asado con ese cordero. Cortarán sus carnes, la colocarán, y tu familia, diga conmigo, la familia, dígalo como de profeta, la familia comerá de la carne del cordero. Una cristofanía cuando dijo: coman de mi cuerpo. Y la sangre que queda de ese sacrificio y de ese asado la untarán por los dinteles de su casa, en todo lugar, con hisopo, una brocha. Y cuando pase el juicio de la muerte, el ángel de la muerte, si ve marcada una casa con la sangre del cordero, no podrá entrar a tocar a ninguno de los de tu familia. Aleluya. Así que mientras había muerte en Egipto, en Israel había vida. Mientras Egipto se quebró, los israelitas decían: muestre que nos vamos a hacer nuestro templo. Mientras había maldad allí, en Israel estaban las familias. Mientras allí en Egipto lloraban las familias, Israel no perdió ninguno, porque cuando Dios toma el control de las cosas, oh aleluya, te lo digo por el Dios que predico, ni la muerte te podrá tocar, ni la ruina te podrá tocar, ni el COVID te podrá tocar. Y aunque te toque, se tendrá que ir en el nombre de Jesús, porque el que está bajo el pacto de la sangre, aunque esté en crisis, vivirá. Diga conmigo: vivirá. Diga conmigo: la sangre, preciosa sangre, es la que te va a cubrir en tiempos de plagas. Yo necesito gente de fe que venga hasta este altar y le diga: Señor, yo voy a participar de esta Pascua. Le llamaron la fiesta de la Pascua. Diga conmigo: Pascua. Dígalo de nuevo: Pascua. La palabra hebrea pasash, que quiere decir pasar por alto. La crisis pasará por alto en tu casa. No es así. ¿Entiendes esto? Diga conmigo: Pascua. Pasaje, pasar por alto. ¿Sabes qué es para los judíos la fiesta de la Pascua? Es el día de la independencia de su nación. Yom Kippur, hace más de 5,000 años. Nosotros aquí el 20 de julio, ¿verdad? Y el 7 de agosto. Los judíos Yom Kippur, el día que Jehová nos libertó de Egipto. Díganle a la persona que está a su lado: mientras más plagas hayan sobre la tierra, más se acerca sobre nosotros el cumplimiento del propósito. Mientras más plagas hayan sobre la tierra, más se acerca el día de mi libertad. Mientras más plagas haya en la tierra, más bendición viene para mi familia. Entre más plagas hayan en la tierra, más se acelera la transferencia de la tierra prometida para los hijos de Dios. Oh, aleluya. Diga conmigo: entre más plagas hayan, más aceleración del propósito de Dios en mi vida. Muéstrale tus manos al Señor. Conmigo: en medio de crisis, en medio de las plagas financieras, nosotros vamos a crecer. Los egipcios van a hacer transferencias a las manos de los hijos. Esto se llama
Evangelio de la prosperidad no es una promesa. Si Dios dejó que a Egipto amontonara, es porque estaba trabajando para los hijos de Dios en este tiempo. ¿Qué pasó con sus manos? Dígale: Señor, transferencia, porque necesitamos comprar la sede de la iglesia. Necesitamos montar las otras sedes. Necesitamos llevar comida al necesitado. Necesitamos proyectos políticos, medios de comunicación, equipos para adorar, bendecir la vida de otros. Vamos, muéstrele sus manos al Señor. Dígale: Señor, el Dios que hizo la Pascua hace 5000 años en Yom Kippur, ese Dios está esta mañana en ministerio mía y te va a decir: por causa de comer la Pascua, por causa de beber mi sangre y comer de mi cuerpo, viene un tiempo de transferencia, viene un tiempo de rompimiento, viene un tiempo de apertura. Tu esclavitud se acaba, Colombia, porque hoy como iglesia mía somos Colombia, diciendo: Colombia es de Cristo, Colombia le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Oh! Adóralo, adóralo. Señor, por siempre, siempre. Colócate en pie, iglesia, en esta mañana y adora. Santo, santo.